Bueno chicos, hoy es el día que nadie estaba esperando, el día donde Guatemala ya no juega ningún partido y finalmente terminó y sorprendió realmente con una victoria que fue contra Surinam, venciéndolo por 3 goles a 1. Guatemala 3, Surinam 1. Un resultado que la verdad ya no nos vale de nada. Eso es la realidad, ya no nos vale de absolutamente nada. Pero que nos dio ese último suspiro de decir nos vamos con victoria. Muchos andaban pensando de que nos íbamos a dejar golear por Surinam para que avanzara Surinam, dizque por venganza, esa es una payasada. No creo, no creo que una Guatemala, históricamente hablando, nunca ha perdido contra Surinam. No íbamos a quitar esa mala racha en con tal de hacer una rabieta ya de últimas. Es ridículo. La gente de TikTok se pensaba que así iba a ser. Mucha gente incluso deseaba que así fuera. Pero claro, ya con la mente fría, ya con la mente triste. Ya Tena pensó bien las cosas y jugó con una buena formación finalmente. Porque fueron los mismos jugadores y Samayo. Y se notó el cambio porque literalmente cambió todo el resultado, aunque no lo parezca. ¿Cuáles fueron los errores de Guatemala para que Guatemala hoy en día esté fuera del mundial? Tuvo no uno ni dos, tuvo tres errores garrafales y horribles, horribles. El primero, el debut, y el que yo me quejé y por el que mencioné que estábamos ya fuera del mundial. Perder contra El Salvador. Fuimos la única selección inconsistente como para perder contra El Salvador. La única. La única del grupo. Como yo lo mencioné, Salvador era el equipo más accesible y lo fuimos a perder. Triste y lamentablemente para nosotros, vivimos en una realidad en donde Haití logró ir al mundial en un grupo complicadísimo, hablando con una Nicaragua que venía de menos a más, con una Costa Rica que venía de clasificar en todos los mundiales, a una Honduras que a últimas demostró que todavía tenía la talla y logró entrar al repechaje. La Honduras y la Costa Rica, que era yo, en mi opinión, las que más se peleaban este boleto, terminó yendo para el menos esperado, Haití. Porque cuando sabes que eres el inferior, no se te sube a la cabeza, no se te sube el agua al cuello de presión, sino que eso se vuelve energía y lo utilizan ¿para qué? Para ganar partidos y demostrar el talento que hay en el país. Haití, creo que por segunda vez va al mundial. Haití. Otro equipo que va al mundial oficialmente es Curazao. Curazao, que estuvo en un grupo contra Jamaica. Una Jamaica que muchos apuntaban para el mundialista, terminó siendo Curazao. Y sinceramente, Curazao venía de un proceso reciente. Y con años de historia, de peso para nosotros, Curazao hoy está en el mundial y Guatemala no. Como sea. Tú dirás, si Guatemala hubiera estado en otro grupo, hubiera clasificado. No. Porque con el único error que te menciono, fue la mayor perdición de Guatemala. Perder contra El Salvador. Si Guatemala le hubiera ganado a El Salvador, otra historia sería. Aún habiendo perdido el partido contra Panamá, estaríamos clasificando al repechaje. Triste, pero verdad. Pero el segundo error viene por esto mismo.
Guatemala, lejos de venir de menos a más, el segundo error que cometió fue o no buscar el empate contra Salvador en vez de perderlo, como tú lo quieras ver. Pero el segundo verdadero peor error que cometió Tena, y hay que decirlo, Tena, con su formación, no por los jugadores, sino por su forma de actuar ante la situación, fue haber empatado contra Surinam. Seamos totalmente honestos, Guatemala ese partido lo estaba ganando, y con un golazo de Lom. Golazo de Lom. Lom literalmente rompió todo desde que entró como jugador. Y es que aquí lo tengo. Lom, este tipo, solo entró en 2 ocasiones en nuestros partidos. Y en esas 2 ocasiones hizo la diferencia. Metió un gol contra Surinam. Y metió un gol otra vez contra Surinam. Eso nos dice mucho de Lom, de que es pieza clave de nuestro ataque, que es la fuerza física la suficientemente buena como para generar suficiente daño. Porque hoy Guatemala pudo golear absurdamente a Surinam de una forma ridícula. Estamos hablando de que Panamá y Surinam empataron 2 veces, en casa y en Panamá. Lo que para mí sinceramente me parece totalmente ridículo. Y todo tal vez se lo podemos agradecer a este hombre, Hagen. Tú pensarás que Hagen es el mejor arquero actualmente de Guatemala. Y sí, te lo podría afirmar si tan solo Hagen no hubiera demostrado ya desde hace mucho, y esto no es nuevo, que sufre de nerviosismo extremo. Este tipo, con el Columbus Crew, se enfrentó contra el equipo de Messi y le regaló un gol. Nerviosismo, quién sabe, simplemente es el miedo a querer ser una estrella para todo un país, seguramente, porque poco antes jugó contra Guatemala. Guatemala, ganándole a Argentina un gol, le regaló un gol a Messi. No, olvídalo. Un gol no es suficiente. Fueron 2 goles a Messi. Y contra República Dominicana, si los jugadores de Guatemala no se hubieran puesto las pilas y sacar el 200%, estoy casi seguro que República Dominicana nos habría goleado. Estamos hablando de que con Hagen el arco nunca quedó en 0. Nunca. En ningún partido quedó en 0. En comparación a Navarro. Navarro tuvo una actuación que pasó de menos a más, para ser totalmente honesto. Contra Canadá demostró ser un buen portero, y contra Canadá ganamos en la Copa Oro. Jugamos contra Canadá y le ganamos a Canadá. ¿Cómo? Parecerá milagro, pero lo logramos. Y todo gracias a Navarro, quien transmitía más seguridad en la defensa y provocaba más ataque y confianza a los jugadores a atacar. Muchos estarán hablando de Nicolás Amayoa, y que por culpa de su lamentable casualidad de lesión no podía jugar con Guatemala, o acumulación de tarjetas, o como lo quieras, pero Samayoa hoy se notó el cambio. Guatemala no recibió más goles. Si me tienes que decir de que necesitamos este jugador en la defensa obligatoriamente para que a Hagen no le metan un gol, eso solo significa una cosa: Hagen no puede demostrar que puede
ser el portero titular. Así de sencillo. No demostró ser el portero titular. Ese, para mí, es el tercer error. Pero hasta podríamos sacar uno cuarto. Para mí el cuarto error de Guatemala fue no empatarle a Panamá. Hoy, si Guatemala le hubiera empatado a Panamá, amigos, estaríamos en el repechaje. Así como lo escuchas. Guatemala todavía tenía una chance. Le salió todo a Guatemala. Le salió a todo a Guatemala para que estos errores no se notaran tanto, pero todos valieron, porque tengan en cuenta, Guatemala le pudo ganar a Panamá en su casa. Para muchos el arbitraje los perjudicó. Quedamos empates contra Panamá. Quedamos empates contra Surinam, pero perdemos contra El Salvador. Ese fue un error que ya no nos podíamos quitar de encima, pero las cosas surgieron, pasaron todo adelante y nos bendicieron con un doble empate que nos mantenía en el juego, que era Surinam y Panamá empatando a último momento también. Nosotros ganándole a El Salvador estábamos a una sola victoria. Y Tena como que no supo calcular números, pero también a un empate de entrar al repechaje. Así como lo escuches, Guatemala estaría en el repechaje del mundial si tan solo lo habría empatado a Panamá. No ganándole, empatando. Porque hoy, como se dieron los resultados, Guatemala hoy estaba en el repechaje si empataba contra Panamá. Muchos pensaban que estábamos obligados a ganar porque obviamente los demás grupos iban a ganar sus partidos. Pero lejos de eso, Haití, Curazao e incluso Honduras terminaron empatando. Lo único que hizo fue reforzar que Guatemala todavía podía luchar por una mínima posibilidad si empataba. Y por lo que vimos, Hagen no puede resistir ningún disparo a portería porque todos fueron gol. 3 llegadas de Panamá a portería y fueron gol. ¿Y todo por qué? Por el nerviosismo de Hagen. Hoy Nicolás Amayoa tuvo que hacer una actuación para que literalmente Hagen no fuera el estorbo que fue en toda la participación en el mundial. Porque recordemos que Hagen se pone nervioso y regala goles, pero los regala muchísimo. Con la presión del trébol aún más. Estábamos hablando de nuestra casa. Pero que venga un solo panameño y te haga 2 goles, eso ya significa que Hagen no está para ser el arquero titular y nunca estuvo para ser el arquero titular, dando los resultados que hoy dan. Porque hoy tú puedes darle el mérito de que atajó algunas, pero no me vas a decir que le puedes dar el mérito por atajar unas cuando Navarro atajó más y a un equipo más fuerte como el que es Canadá. Que si por hoy en día no hubiéramos ganado ese partido, aún así Navarro estaba al nivel. Porque vimos el increíble juego que tuvo. Y a pesar de haber cometido un error, como quieras llamarlo, aún si cometió un error en eso, estamos hablando de que compitió y dio la talla desde el principio. Tú me puedes decir que todo dependía de Nicolás Amayoa y fue mala suerte y lo que sea. No. No se trata de suerte. Se trata de pensar. Jugar bien tus cartas y jugar. Porque Hagen no sirvió. Hagen no sirvió en nuestra portería. Dime lo que quieras, me puedes tirar lo que sea y decir que soy un egoísta porque nadie sabía los resultados que iban a pasar. Pero hoy Guatemala estaba en el repechaje solo con haber empatado a Panamá. Solo con haber empatado, ni ganándole. Es decir, Guatemala tuvo otra posibilidad de ir al mundial. Hoy,
Curazao y Haití están en el mundial con un proceso más flojo que el nuestro, habiendo llegado menos en Copa Oro, habiendo muchas selecciones participando. Hoy nos vuelve a demostrar Guatemala de que siempre va a tener una astilla en cada mundial. Porque hoy, como muchos mencionan, Tena se puede ir a la selección de Honduras si clasifican por repechaje. Porque hoy los que se juegan repechaje, si no estoy mal, son Honduras. Costa Rica fue eliminado. Honduras, Jamaica y Surinam. Honduras, Jamaica y Surinam a repechaje. Para muchos los candidatos a ir al mundial por el cupo fijo, pero terminaron yendo al repechaje. Aún así consiguieron su objetivo. Guatemala ni eso pudo hacer. No pudo entrar ni en el segundo lugar. Todo por perder el primer partido, empatar con Surinam cuando lo teníamos ganado y no empatar contra Panamá. El único partido que Guatemala perdió y nos pesó desde el principio fue Salvador. Tuvimos la suerte, como les menciono. Ese error se pudo volver a intentar equilibrar con la victoria de Surinam y empatamos. Y en todas, el que perjudicó todas esas jugadas no fue nada más que el arco. Hagen fue el único responsable de que Guatemala hoy en día haya perdido. Y tú me dirás, es injusto. Es injusto para mí decir que Hagen es el culpable. Pero déjame decirte de que todas las jugadas en donde Guatemala jugó con Hagen, en ninguna tuvimos un marcador a 0, a excepción de con El Salvador, que les tengo que recordar, es el equipo más accesible de todo el grupo que tuvimos. Y aún así Hagen recibió un gol de El Salvador. Incluso si hoy empatábamos contra El Salvador, incluso si el primer partido que jugamos contra El Salvador lo hubiéramos empatado aunque sea, Guatemala hoy estaría en el repechaje. Si Guatemala hubiera empatado con Panamá, estaríamos en el repechaje. Si Guatemala goleaba a Surinam, ya no afectaba en nada. Y goleamos a Surinam. Ya ni se puede golear porque Surinam nos metió un gol. En un partido donde ya no se jugaba nada y Hagen empezó a jugar finalmente bien. Finalmente bien. Yo no sé si el profesor Tena no se da cuenta de sus errores, pero Hagen era afuera desde el inicio. Desde el inicio. No podemos tener un arco que nos cause tanto miedo a nosotros, los propios jugadores. Ni tampoco me parece lógico. Ay, perdón por eso. Andaban buscando una regla, como sea. Piensa esto. Quiero que lo piensen bien. Guatemala se está jugando un boleto al mundial. Esto es lógica sencilla. Guatemala se está jugando un boleto al mundial, ¿ok? Por repechaje, al parecer nunca fue la opción. Queríamos ir directos y por eso nos la jugamos todo de todo en el trébol. Y yo te lo creo, Guatemala pudo ganar ese partido perfectamente, pero también lo pudo empatar. Pero 3 ataques que hubieron y 3 que se comió Hagen. Yo en ese momento dije, Hagen es una basura. Sinceramente, Hagen en momentos de nerviosismo no hace nada. Contra Columbus Crew lo demostró, contra Argentina lo demostró y ahora en este momento en un mundial. Para mí Navarro era mejor opción, mejor candidato para haber entrado en ese partido. ¿Por qué? Porque conoce el trébol más que nadie y juega para Municipal, si no estoy mal. Una
una barbaridad de lógica que se tenía que tener como para juntar dos neuronas y decir, obviamente, el Trébol lo conoce más Navarro que Hagen. Que Hagen ha salido en el extranjero. Pero Navarro se ha quedado aquí en la liga y por ende tenía más sentido de que jugara los partidos contra Panamá. Pero todos los jugamos con Hagen y curiosamente solo hubo un partido en donde nos quedamos con un 0 y fue en la victoria de Guatemala contra El Salvador, en la casa de Salvador. Se nos juntaron otra vez las cosas, como por arte de magia. Si Guatemala hubiera empatado contra Panamá, hubiéramos ido al repechaje. Y hubiéramos tenido otra vez fe de poder ir al mundial. Ahora se acabó. Guatemala le gana a Surinam. Y ya no existe nada que hacer. Eliminados totalmente. De nuevo. Por simple estadística y posibilidad. Y no tuvo Tena el pensamiento de decirlo. Porque, escucha esto. Surinam era obvio que le iba a ganar a El Salvador. Era obvio. Era obvio que le iba a ganar a El Salvador. Por supuesto, ya le había ganado una vez. Entonces, con esa victoria, Surinam sumó 8 puntos. 8 puntos. Si con Guatemala hubiese perdido, hubiera empatado contra Panamá y por ende las personas que les mencioné antes de estúpidas de internet mencionaban de que nos teníamos que dejar perder por goleada para que Surinam pasara al mundial. Pero nadie nunca pensó en las matemáticas y la lógica común de que si Guatemala hubiera sumado solo un punto y le hubiera ganado a Surinam, seríamos el segundo mejor equipo de la tabla. Tuvimos otra vez la oportunidad de ir al mundial y la desperdiciamos. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Haití, Curazao, equipos que sinceramente Haití ya ha ido a un mundial, pero su fútbol no había demostrado nada en los últimos tiempos. Y hoy están en el mundial. Están en el mundial. Un equipo que a nivel de clubes no ha llegado lejos. Y con solo la garra de querer ganar, lo lograron. Hoy están en el mundial. Felicidades. Después de mucho tiempo, después de hace mucho tiempo, vuelven al mundial. Y esta vez por sus propios méritos. Porque la última vez, si no estoy mal, México se dejó ganar. Se dejó ganar en con tal de que Guatemala no fuera. Ahora, ¿qué nos queda? La mediocridad. No es el director técnico. No son los jugadores. Son estos errores que nadie ve, que nadie nota y nadie los siente nunca. Nadie se dio cuenta de que Guatemala, si empataba con Panamá, estábamos en el segundo puesto. Solo teníamos que ganar un partido y era contra Surinam. Ahora tú me estás diciendo de que dependíamos mucho de que obviamente Honduras empatara su partido y que Haití ganara. Tú me estás diciendo que en eso dependíamos. En eso. Empató Costa Rica y Honduras. Haití ganó. Curazao también está en el mundial. Jamaica está en el repechaje. Jamaica. El equipo que en ranking FIFA se supone que le ganamos. El equipo que le ganamos en Copa Oro. Yo no te lo puedo creer. Una cosa es perder con dignidad. Y otra cosa es perder así.
por simple lógica. Y por un director técnico que no se dio cuenta de que algo así podía pasar. Porque cuando estás jugándote un mundial, oh sí, lo tienes que dar todo. Pero perder no es una opción. Empatar sí. Tácticamente empatar sí es una opción. Porque gracias a esos empates es que Guatemala otra vez pudo tener vida en ese grupo. Y ahora un empate nos tenían en el mundial. No, en el mundial no, obviamente no. En el repechaje para ascender al mundial. Ahora Guatemala no se está jugando nada a pesar de haber sido igualado contra por un punto. Surinam está en el repechaje. ¿Y todo por qué? Hagen, Salvador, lógica. Tuvimos la chance de ganar contra Salvador. El primer partido perdimos en nuestra casa. El ridículo más grande que pudo haber hecho Tena. En el debut no puedes perder, y menos con el equipo con el que menos hemos perdido con esta selección. Le hemos ganado a Canadá y venimos a perder en nuestra casa. Eso es un ridículo. Y yo lo dije en su momento y por eso estábamos fuera. Lo que yo no me esperaba es que tuviéramos una segunda oportunidad gracias a los 2 empates que hubieron. Y gracias a eso, Guatemala estaba otra vez con las posibilidades. Pero lo único que se tenía en mente era ganar, ganar, ganar. Y por culpa de eso, perdimos. Por tener a Hagen, perdimos. Ponemos a Lom a jugar y mete goles importantes. Le metió a Surinam en todos los partidos que él participó. Contra Panamá tristemente no pudo meter un gol. Pero se notó desde el segundo 1 que su simple entrada en el juego cambió todo. Olger Escobar también. Ordóñez también. Jugadores que los dejó en la banca. Y discúlpeme, pero yo desde el principio lo he dicho, pero Tena no tiene buena lectura de juego. Y ahora ya no fue lectura de juego. Ahora fue simple lógica de sumar números. Guatemala podía seguir jugando en el mundial si empataba con Panamá. No ganando. Sé que un tal vez es injusto para pensar en el futuro, pero es lógica pura. Es lógica pura. Es lógica pura. Es simple lógica. Hoy Haití está en el mundial y dejaron abajo a Costa Rica, posiblemente el favorito de ese grupo. Hoy dejaron a Guatemala y nunca fuimos los favoritos por culpa de jugadores tan mediocres en nuestra selección como Hagen, que con él solo tuvimos un partido con nuestra red al cero y fue con el equipo más accesible de todos. Otra vez Hagen demostró su poco o nada de talento que tiene actualmente. Porque de Hagen lo único que hemos visto son cámaras. Porque de Hagen nos hacemos pensar de que es buen jugador cuando estadísticamente hablando, siempre que juega él, el arco nunca está en cero. Cosas que sí puede revisar Tena, sí puede calcular Tena y no revisó. Cosas que para mí, sinceramente, me parecen un insulto a todo el país. Porque hoy Guatemala estaba en el repechaje con solo empatar contra Panamá. Solo empatar. Si ganábamos, oficialmente estábamos en el mundial. ¿Por qué? Porque si ganábamos y empatábamos contra Surinam, ya estábamos hasta para repechaje. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre Panamá y Surinam a Guatemala? Que Panamá y Surinam no dependieron de la suerte. Ellos sí le ganaron a El Salvador. Ellos no tuvieron a este portero que se comía todas, ni tampoco tuvieron la lógica. No se les zafó un torneo para pensar algo tan lógico como empatar es mejor que perder porque sumas puntos. Mal, mal, mal.
Yo antes había visto a Guatemala perder con gloria, pero ahora ya directamente no perdimos ni con gloria. Perdimos haciendo el imbécil. Perdimos haciendo el estúpido. Porque no nos va a volver a repetir la historia a estas actuaciones tan mediocres que tuvo Hagen. A mí me da igual que hoy haya tapado 2 de Surinam si goleamos a esa selección. Porque en principio Guatemala ya había demostrado ser superior en el primer partido. Ahora que no nos estamos jugando nada, me vas a decir que jugamos bien. Salvador, Surinam, Panamá. A los 3 les pudimos ganar y a ninguno le ganamos. Empatamos y con el más accesible perdimos. Luego la suerte se nos da. Depender de la suerte nos pudo llevar al repechaje. Pero actuar como idiotas nos eliminó. Así de sencillo. Yo no quiero decir con esto que odie a la selección, porque yo siempre apoyaré a la selección, pero hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Hagen no está para selección y nunca estuvo para selección. Desde antes, desde el Columbus Crew. No te voy a mentir, yo como fanático hardcore de Guatemala miraba los partidos de Hagen y en todos me daba vergüenza. Pero tenía la suerte de que el equipo llevaba adelante todo y remontaba las cagadas de Hagen. Hoy Guatemala pierde por no haber hecho un solo empate contra el equipo más accesible y no haber ganado más que un partido. No, ahora con este son 2 partidos. Ganamos contra Surinam y Salvador. Y estábamos cerca del repechaje. Empatar contra Panamá nos dejaron el repechaje. Porque es que es algo que no pensamos. El repechaje. Porque nadie pensó en el simple hecho de que si a Surinam le ganamos y empatamos con Panamá, estamos en el repechaje. ¿Por qué nadie lo pensó? ¿Por qué queríamos ir a matar? Ya sabemos que le iban a ganar a El Salvador, porque no son tan mediocres como nosotros, que dependimos de la suerte para seguir adelante. Hoy Guatemala solo le ganó a El Salvador una vez, 1-0, el equipo más accesible, y al Surinam en nuestra casa le echamos 3 goles. Pero como la costumbre no se pierde, Hagen no puede dejar su portería en cero. Mal, terrible, terrible. Este mundial lo teníamos en la palma de nuestras manos y se fue por culpa de, primero, Hagen, 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 Hagen y Hagen. Muchos pensaron que era la defensiva y lo que sea, pero a muchos se los olvida que el portero es el que tiene que defender el arco. Y yo no vi a Hagen defender nada contra Panamá. De hecho, lo último que vi a Hagen fue yo triste y Hagen sonriéndole al director técnico y dándole la mano al director técnico de Panamá. Así. Todos los guatemaltecos estaban llorando y Hagen estaba dándole la mano al de Panamá. ¿Cómo quieres que yo me sienta, amigo? Claro, contra el de Surinam, como no los conoces, ahí sí que no les das la mano, ¿no? Estamos hablando de que en Surinam hay jugadores que jugaban en ligas importantes y le ganamos. Es que ustedes ya no lo entienden, pero Guatemala siempre tuvo el poder de ganar los partidos, pero nunca pudo por mediocridad. Por mediocridad que nos persigue este portero al que llamamos arquero en nuestra selección. Con Canadá no pasó eso. Con Guadalupe estoy seguro que Navarro ni siquiera
ni siquiera hubiera dejado que uno de esos de Guadalupe hubiera metido un gol. Porque por muy ridículo que suene, lo que nos deja fuera de las competencias a nivel de mundial todo este tiempo fueron equipos chicos. Nos dejó afuera Salvador por esa única derrota. Nos dejó afuera Curazao con un empate. E incluso te podría decir que en la Copa Oro nos eliminó Guadalupe. Es tonto pensar que con equipos grandes Guatemala se hace fuerte, pero con equipos pequeños vamos a perder. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos pasa con la selección? Nos merecemos perder, por supuesto. Por supuesto que merecemos no ir al mundial. Somos el único equipo que se achicó al tal punto de perder con el peor del grupo. No empatar contra alguien al que le empatamos. Y perder el único partido que no teníamos que estar disponibles a perder. Es lo que es. Guatemala no es consistente y yo desde el momento uno lo sabía. Pero tenía fe como siempre, como cualquier guatemalteco. Pero hoy un empate, me estás diciendo que nos tenían el repechaje. Eso ya no se trata de fútbol. Eso ya no se trata de nosotros. Eso ya solo se trata de mala lectura. Nuestro portero que no ataja nada. Y sinceramente es una estupidez. Porque muchos de los jugadores que hoy demuestran talento, les tenemos que dar más mérito a Marini Villatoro que a Tena. ¿Por qué? Porque cuando a Marini Villatoro llamó a todos los jugadores que a Tena ya solo se los dejaron en bandeja de plata, con esos jugadores ya era capaz de fácil clasificar al mundial. Pero el único que tenía a Hagen siempre de portero era Tena. ¿Y por qué? Por lo que pasó en Guadalupe. Y déjame decirte que si Guatemala tiene que remontar un partido 3-2 contra un equipo que nunca nos había ganado, excepto en la última Copa Oro, es una vergüenza. Demuestra que nosotros tenemos que sobresalir 7 veces en talento solo para ganar un partido que fácil debería ser ganado. ¿Qué pasa? Ellos no se van a rebajar contra Guatemala porque Guatemala históricamente no ha logrado nada. Guatemala no ha llegado a un mundial. Guatemala históricamente compitió en el pasado y nunca perdió con estos equipos. Y hoy sí los perdió y gracias a eso hoy estamos fuera del mundial. No solo estamos fuera del mundial, estamos fuera de todo. Ahora a los guatemaltecos ahorita mismo ya no les importa qué pase, incluso si sigue Tena o no, porque llegados a este punto Guatemala tenía el talento de sobra para ir al mundial. Simplemente fueron jugadas tan malas desde la estrategia que simplemente nos dejaron fuera. Las simples matemáticas que no les funcionaron a los propios directores técnicos que les están pagando miles para no darse cuenta que si hubieran empatado contra Panamá hoy estábamos en el repechaje. Me estás diciendo de que Guatemala no pudo ganarle ningún partido en la primera, en los primeros 4 encuentros. Más bien perdió uno. ¿Cómo quieres que, cómo excusas eso? ¿Cómo excusas eso? Hagen no está para la selección. Y Tena cede el puesto a Marini porque él ha demostrado en todo este tiempo que Tena ha estado dirigiendo igual. Porque la única razón por la que hoy Aaron Herrera juega para Guatemala es porque a Marini lo llamó desde el principio. Pero Tena, como fue
el espectáculo lo llamó y ahí sí se llegó. Pero hoy le das a ese equipo a Marini y nos lleva al mundial, sinceramente. A Shelahu ya le ganó dos campeonatos. Y estamos hablando de un Shelahu que iba a descender y hoy va a jugar la final contra Club Social y Deportivo Alajuelense. ¿Hace cuántos años Shelahu no llegaba a una final? Una final centroamericana. ¿Cuándo? Hace 11 años. A Guatemala, a Marini lo reprochamos por muchas cosas, pero hay que decir algo. Él sabe dónde encontrar jugadores y él sabe cuáles son los jugadores talentosos. Porque hubo momentos en donde no dudó para llamar a Jerez antes que Hagen. Y sabes qué, hoy en día eso fue lo mejor que pudo haber hecho nunca. Porque hoy nos damos cuenta de que si dependemos de un arco como Hagen, valemos pa' pura mierda. La selección depende de la suerte con un portero tan incompetente. ¿Cómo puedes llamarte profesional si en momentos donde tienes que mostrar la cara fallas y dejas que te entren 3 goles? Hoy Nicolás Amayoa fue el único salvador de la portería, no Hagen. Navarro, él sí salvó el fútbol de Guatemala al demostrar que le podemos ganar a Canadá. ¿Y qué crees? Navarro no fue utilizado en el mundial en ningún partido. ¿Y adivinas qué pasó? Partidos como contra Surinam o Panamá empatamos en vez de ganar. Y los teníamos para ganar. Los teníamos para ganar todos. Y en todos los perdimos. Sinceramente, me parece normal que los jugadores hayan visto a Hagen como un portero nada del otro mundo. Normal. Cualquier entrada que te llega, un solo jugador y te meten gol. Porque pocos recuerdan esta jugada. Y esto será con lo que cierre el video ya. Pero pocos recuerdan esta jugada. Pero Guatemala versus El Salvador. Me duele poner este resultado, la verdad. Pero quiero que lo veas. Mira esto. Quiero que mires bien esto, Háganme el favor. Si lo estás viendo, abre bien los ojos, por favor. Esto ya no se trata de jugar mal. Mira cómo Hagen solo tiene que defender a un solo jugador del Salvador. Y no hace nada. Mira Hagen. Mira Hagen. Mira, ¿qué está haciendo Hagen? Viendo el balón. Estando el balón aquí a 2 centímetros, pudiéndote estirar, no hiciste nada para detenerlo. Nos condenaste, Hagen. Muchísimas gracias. Solo abriste una pata y un brazo. Y ya con eso se nota que si te tirabas, la tapabas. Y deja tú. Si hubiera sido Navarro, lo más probable es que hubiera seguido ese balón. Y lo hubiera tomado en el aire. Porque si te das cuenta, este jugador estuvo cerca de tocar el balón. Y Hagen, siendo más alto, obviamente con los brazos pudo haber tomado el balón. Hagen, como el inteligente que es, está viendo a su jugador defensivo antes que al balón. Y cuando ya ve el balón, ya está dentro. Guatemala perdió por culpa propia. Guatemala tuvo garra. Pero eso no va a quitar que el arco es la cosa más insegura y lo más importante en un partido de fútbol. El arco es lo que da puntos a favor o en contra. Jugamos siempre en contra. Y nos costó la derrota. Hoy la mala lectura
de jugadores como Navarro, que fácilmente estaban en su mejor momento, nos condenaron. Adiós al Mundial.